Las letras rojas, nuestra serie que el Señor nos ha permitido y concedido con tal de poder acercarnos y parecernos al Mesías, compararnos con Él. Estamos en Mateo capítulo 20, gracias a Dios, ya vamos en este piso de Mateo capítulo 20. Te invito a que vayas conmigo, ¿de acuerdo? Porque esa parte es muy bonita y vamos a aprender algo bastante edificante y algo con mucha esperanza. Estamos prácticamente a 9 capítulos de terminar y se va a poner muy bueno Mateo para el cierre y lo que viene. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 20 tenemos una parábola. Y en la parábola empieza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y él les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, también id vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Dice que hemos soportado, igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a cada uno de ellos, a uno de ellos, perdón, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y postreros los primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vamos a estudiar hasta esa sección, ¿de acuerdo? Y quisiera pedirles que revisáramos algunos puntos interesantes con tal de revisar esto que el Mesías imprime en esta parábola. Hay que recordar que el carácter del Mesías, por supuesto, era un carácter apacible, amoroso, misericordioso, de mansedumbre. Sin embargo, hay ocasiones donde los alumnos necesitan y necesitamos esta forma de hablar un poco más asertiva, un poco más directa, de pronto llegar a un punto de decisión y prestar atención con mayor cuidado. Y en esta ocasión el Mesías no escatima y habla con mucha franqueza acerca de cómo es el reino en comparación con este padre de familia que tenía una viña y que contrata personas. Lo que va a pasar en esta parábola y lo que está sucediendo en esta parábola prácticamente es explicar a qué se refiere ese tema de los primeros serán los postreros, ¿de acuerdo? Y mucho tiene que ver otra vez, tenemos a Pedro de enfrente. Otra vez tenemos a nuestro querido y estimado y bien ponderado y siempre inoportuno Pedro, donde literalmente pregunta en el versículo 27 del capítulo anterior. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Estoy leyendo Mateo 19:27 y Jesús le contesta a Pedro y le dice que ustedes que me habéis seguido, dice, se sentarán sobre 2 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y dice ahí en el versículo 30, muchos serán postreros, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a suceder es que el Mesías va a empezar a explicar a lo que se refería cuando Pedro le preguntó justamente eso.
y va a empezar a expandir su punto con esta parábola. Es como si de pronto te dijera, te voy a explicar a qué me refiero cuando digo que los postreros serán primeros y los primeros postreros. Y te lo voy a explicar mediante una parábola. ¿De acuerdo? Ya sabemos que las parábolas, queridos amigos, tienen una interpretación prácticamente libre. Y esta interpretación prácticamente libre lo que permite es que con base en el involucramiento del discípulo podría generar mejor interpretación o incluso mayores interpretaciones. A lo que me refiero con esto es que es necesario involucrarnos con el maestro para poder entender mucho mejor esta parábola. ¿Sí? Entendamos un poco más, ¿de acuerdo? Empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre, y te voy a invitar a que subrayes o encierres la palabra hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Fíjate nada más, cuando hablamos de un hombre, padre de familia, esta parte es importante y tiene una relevancia de verdad bastante grande para todos nosotros dentro del contexto en el que estudiamos. Todos nosotros hemos aprendido que el Señor nos ha llamado, a la mayoría de nosotros, a tener una esposa y desarrollar familia. Esto con la intención más importante y más fuerte de poder buscar este perfeccionamiento y cumplimiento de los mandamientos en familia. Tu familia deberá ser justamente este espacio donde el Señor te permite desarrollarte con gran fuerza. ¿Sí? ¿Por qué me importa esto? Porque no dice solamente que es un hombre y punto. En esta ocasión dice que es un hombre y padre de familia. Atención, porque este, por supuesto, hombre es el mismo hombre que hace referencia, o padre de familia, que hace referencia a otras ocasiones que tiene una viña y que manda, por ejemplo, empleados o manda trabajadores con tal pues, de que la trabajen, ¿de acuerdo? Por supuesto, vamos a sacar la interpretación de una con la intención de poder avanzar a la parte que más nos importa, ¿de acuerdo? Este padre de familia siempre hace relación a lo que Dios es, ¿de acuerdo? El Señor prácticamente muestra una cualidad como de padre y pues padre de familia, de hombre y padre de familia, ¿de acuerdo? Esta parte es importante y es muy fácil de poder comprender. Este hombre representa al Señor, ¿de acuerdo? Este hombre, padre de familia, representa al Señor, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Segunda cosa que nos importa desarrollar o revisar es que el reino requiere obreros, ¿sí? El reino del Señor y su implementación requiere obreros. Y les quiero hacer una pregunta para las personas que puedan ahora escribir. Quisiera invitarles a que puedan contestar y que den su opinión. Cuando dice que el reino de los cielos es semejante a este hombre que busca obreros para su viña, yo les quiero preguntar, ¿esta viña qué es? Esta viña que requiere obreros para ser trabajada, ¿en dónde está? ¿O qué es esa viña? ¿A qué se refiere esa viña? ¿De acuerdo? La pregunta podría ser, o la respuesta podría ser, ¿se refiere a lo que va a descender de los cielos? ¿O es algo terrenal? ¿De acuerdo? O alguien más interpretaba y decía, es que la viña es la iglesia. Entonces manda a traer personas para que trabajen en la iglesia. ¿Sale? Pero lo que hasta ahorita podemos resolver es que la viña es el reino, por supuesto, y que el reino requiere obreros, ¿de acuerdo? Y que el reino necesita que haya gente que esté trabajando. Entonces te pones a pensar cuando dice, por ejemplo, el Señor, rogar al Señor que envíe obreros a su mies, que es la mies es prácticamente la cosecha, ¿no? Que envíe obreros porque la mies está madura, porque la cosecha está lista. ¿Esa cosecha en dónde se da? ¿En el cielo o se da aquí en la tierra? Por supuesto, aquí en la tierra. El término y la relación con todo esto es algo completamente terrenal. Entonces estamos hablando que la implementación del reino es algo con un trabajo terrenal en un principio. Entonces cuando dice el versículo, el reino es semejante a, lo más correcto sería, la implementación del reino es semejante a un padre que va y busca obreros. Ah, muy bien.
son obreros para la viña, ¿de acuerdo? Algo precioso con todo esto es que justamente, pues, que se produce de una viña. ¿Cuál es el fruto que dan las viñas? ¿Me pueden poner en el chat su respuesta? La verdad, está interesante ahora cómo vamos desenvolviendo toda esta parte, ¿vale? Terreno plantado de vides. ¿Qué es la vid? ¿Se fijan? Arbusto trepador roncoso, perdón, de tronco leñoso y retorcido, corteza parduzca, ramas abundantes, hojas plantadas con 3 o 5 lóbulos, acorazonadas, de flores verdes, amarillento, dice, y fruto, uva. Por lo tanto, lo que tenía ahí son uvas. Lo que producía este eran uvas. Entonces, el reino tiene que ver en relación con cómo se producen las uvas. Prácticamente te das cuenta cómo las uvas se producen en grupitos y de pronto son racimos completos, algunos más pequeños, otros más grandes. Y a lo mejor no nos vamos a centrar tanto hoy porque no es la intención en toda la parte significativa, pero lo que sí podemos saber es que el reino y esta viña prácticamente sería la tierra. Esta tierra en la que estamos en la actualidad, todo el planeta en el que estamos en la actualidad prácticamente sería la viña donde se requieren obreros para que se produzca el fruto. Ahora sí, ¿quién es el fruto? ¿Quién podría ser el fruto? Por supuesto, las personas, las familias. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de que una persona da frutos, hay un versículo que dice frutos de arrepentimiento. ¿Cierto? Ese versículo es muy fácil de poder asociar. Frutos de arrepentimiento. ¿Qué es el tema frutos de arrepentimiento? Pues por supuesto sería frutos de teshuva. Ya sabemos que arrepentimiento es shuv. Por lo tanto, cuando hablamos de frutos de arrepentimiento, nos referimos a frutos de personas que estén retornando al Señor y retornando al Señor a través de la obediencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cosa es, el Señor requiere obreros que vayan a trabajar en la viña para que dé fruto, ¿de acuerdo? Frutos de obediencia. Eso es a lo que se refiere todo esto. ¿Y por qué una vid o por qué una viña? ¿Por qué uvas? ¿De acuerdo? Es muy sencillo y es muy bonito, ¿de acuerdo? Prácticamente es de donde viene el vino y la relación que hay con el vino de las uvas, prácticamente es lo relacionado perfecto con el pacto renovándose. ¿Se acuerdan? Esta es mi copa, copa del nuevo pacto. Esta es la sangre, sangre del pacto que se renueva. Sencillo, por ahí va. Entonces la cosa es personas que trabajan buscando la implementación de este pacto renovado. Sale a buscar obreros, sale a buscar personas que quieran trabajar en esta instancia, que quieran servir, que quieran contribuir a que el reino se implemente a través de la obediencia. ¿De acuerdo? Por supuesto, muy de acuerdo, dice el versículo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Pónganme ahí en el chat qué son los pámpanos. Ahí te das cuenta cómo las personas también son el fruto. Pero el Señor requiere que haya obreros que justamente trabajen esas personas, ¿sí? Requiere personas que trabajen con otras personas para que puedan dar fruto, para que puedan dar fruto y generen justamente esa cosecha. ¿Está bien? Y luego después sigue diciendo, y habiendo convenido con los obreros, dice, en un denario al día los envió a su viña. Cuando hablamos de un denario, ¿de acuerdo? Esta parte aproximadamente eran entre 3,40 y 4,5 gramos de plata, ¿de acuerdo? Entre 3,40 y 4,5 gramos de plata. Y esto era considerado el salario de un obrero que ganaba en un día. Ese era el salario de un día de un obrero. Y este salario de un día de un obrero
prácticamente le alcanzaba para lo que en el día necesitaba. Es una cosa interesante la relación que hace con esto, porque el denario era representativo como de poder solucionar los afanes del día, ¿sale? Venimos hablando desde el principio de esta serie, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, la relación que existe justamente con el tema de los afanes y la vida, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los afanes y la vida y toda esta sección, por supuesto relacionamos con la parte de basta cada día su propio afán, ¿sí? De cierto modo lo que hace referencia es esto es lo justo y necesario para vivir. Es decir, el denario habla acerca de satisfacción. El denario que había convenido en pagar era prácticamente una idea de con este salario estaremos satisfechos. Punto. El denario hablaría de el Señor está prácticamente entregándote lo que es necesario. La parte interesante de todo esto, estaríamos pensando que son personas que trabajan para el Señor, ¿de acuerdo? Y el Señor conviene en pagar un denario. La verdad es que no es algo literal, sino tiene más algo más, tiene que ver más con la idea de el Señor habrá de sustentarte. Todas aquellas personas que deciden sí servir al Señor y vivir o servir en la viña, pueden contar perfectamente con la provisión del Señor. Dice el versículo, no me des riqueza ni pobreza, sino lo justo que es necesario para vivir. Esta parte, aunque suena de pronto para algunas personas como esta cosa conformista, sinceramente es una cosa que sabemos que de Dios viene todo lo necesario, que con Él nos es suficiente. Y dice el versículo de Mateo 6, ¿qué importa que te afanes? No vas a lograr mucho más de lo que el Señor no te quiera dar. Punto. Esa es la parte interesante de dependencia del Señor, de dependencia de su dirección. ¿De acuerdo? Y entonces conviene con ellos hacer prácticamente un contrato verbal con respecto a lo que les va a pagar a los a los que fue y buscó durante la mañana. Esto podríamos pensar que fue aproximadamente 6 de la mañana, caballeros. Probablemente salió a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Y buscó personas que quisieran trabajar y eran personas que estaban listas para ir a trabajar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va, busca y encuentra personas listas para emplearse. Los manda a la viña, empiezan a cosechar uvas, no sé en qué etapa de la uva estaban, ¿de acuerdo? A lo mejor de pronto plantarlos, a lo mejor de pronto ponerles ahí para que vayan creciendo, etcétera, no sabemos. Sin embargo, dice el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera, ¿sí? Vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Está bien? Dice que de la hora tercera salió y aproximadamente la hora tercera serían las 9 de la mañana. ¿Sí? A los que fue a las 6 de la mañana, luego fue por otros a las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Y bueno, esto del tema de las horas, hay un autor que lo relacionaba con la parte de que podrían ser edades. A las 6 de la mañana serían personas que son muy jóvenes, a las 9 de la mañana serían personas que de pronto son igual jóvenes, pero no tanto, ¿de acuerdo? Y va a empezar a mencionar las 12, las 3 y las 5 de la tarde, como haciendo referencia a etapas de la vida o de pronto a las edades de personas que de pronto pueden ser más jóvenes o incluso más adultas. Dice que estaban en la plaza, ¿de acuerdo? Y este tema de la plaza a mí me llama mucho la atención porque me recordó perfectamente a Proverbios 1:20, más o menos, donde aparece el concepto de que los simples, bueno, la sabiduría va y busca simples y los encuentra en la plaza. ¿Sí? ¿Se acuerdan de allá de Proverbios que decía que los simples, los faltos de cordura, los jóvenes se encuentran en la plaza prácticamente sin ninguna intención de desarrollar sabiduría? Bueno, esto me hizo recordar muchísimo esto. Y ahora que estuve en Chile, ¿de acuerdo? Tuve la oportunidad de ir a una ciudad que se llama Valparaíso, ¿de acuerdo? Y yo nunca había notado por qué ese versículo decía eso. A lo mejor por, no sé, de pronto en mi entorno, o no sé. Sin embargo, me di cuenta que sí existen personas que están en la plaza, literalmente sin hacer nada, así, prestando la atención a las personas que van pasando, les prometo que estaban bebiendo alcohol, cerveza, en la plaza. Eran como las 11 de la mañana, en un día completamente laboral. Y ahí estaban un montón de jóvenes sentados, y no en una plaza, sino en varias plazas y varios grupos. Y yo decía, ahora entiendo por qué Proverbios dice justamente eso. Por qué la sabiduría dice que va y busca a los simples faltos de cordura a las plazas. Dice que estos a las 9 de la mañana ya estaban en la plaza, ¿de acuerdo? ¿Para qué va uno a la plaza? Pues, pues la verdad es que no va para hacer mucho producción, algo muy, muy productivo.
Interesante, va ahora este padre de familia y busca a varones o busca personas en la plaza y dice que en el versículo 3 vio que estaban en la plaza desocupados. Ah, ok, ya me está diciendo, estaban en la plaza y además desocupados. ¿Por qué nos importa esta parte de lo que estamos diciendo? Porque el padre de familia los contrata y les salva del ocio. Imagínate esto. Yo quiero invitarte que vayas asociando conmigo, porque estas personas que el padre de familia contrata o el padre de familia está tomando son personas que los está convirtiendo en ministros de su reino. ¿De acuerdo? Porque acuérdate que estamos hablando de que todo esto es semejante al reino. ¿Sabes? Entonces, el Señor contrata y utiliza a personas de este mismo mundo que además están llenas de ocio y de pronto en plazas desocupados y faltos de cordura, como diría Proverbios, para invitarlos a participar en la implementación y en la implantación de su reino. Y los va a llevar a trabajar a su viña. Ok, vamos avanzando. Fíjate nada más esto. Dice que estaban desocupados. Y les dijo, id también vosotros, y os daré lo que sea justo. Y te voy a invitar a que encierres esa palabra cuando dice lo que sea justo. Porque nos vamos a dar cuenta al final a qué se refiere con este tema de lo que sea justo. Y Romanos nos va a ayudar muchísimo a entenderlo. Y dice, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta, y la hora sexta es aproximadamente las 12 del mediodía, y la hora novena, que serían las 3 de la tarde, dice, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. La hora undécima sería prácticamente las 5 de la tarde. Ahí apúntenle en su Biblia, las 5 de la tarde. Dice, halló otros que estaban desocupados, y otra vez pasa lo mismo, estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les preguntó, ¿por qué están aquí prácticamente libres sin hacer nada? Quiero que te des cuenta que el padre de familia cuestiona la idea del estar ociosos o desocupados. Para el padre de familia sí es un factor que las personas estén desocupadas. Y esta parte es importante porque si estamos hablando de que son personas que el Señor quiere utilizar, la verdad es que el ocio, pues prácticamente es la zona más vulnerable para poder ir al pecado, para poder empezar a equivocarse. Y el padre de familia, al darles una labor, probablemente también les podría dar un gran propósito para vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que regularmente los hábitos que tenemos provocan los propósitos que desarrollamos. El autor del libro El hombre en busca de la paz, el hombre en busca perdón, el hombre en busca del sentido, dice que las personas no encontramos o que los hombres no nos llega un propósito como una epifanía. Dice que somos los hombres o la vida la que busca un propósito y la que el propósito es justo el que generamos. ¿Por qué te digo esto? Porque si tienes la evidencia de que el Señor ya te llamó, si tienes la evidencia de que estás viviendo con y para el Señor, ¿de acuerdo? Por supuesto que tu propósito está sujeto a eso. El propósito y la vida no te dice el propósito, tú le das el propósito a tu vida. Y esta parte es importante porque esta parte ociosa que tenían estos hombres, por supuesto es un espacio en blanco que puede no tener ningún propósito. Sin embargo, si el Señor ya te ha hecho vivir para Él, ya te ha hecho conocer esto, si el Señor te está desarrollando claramente, tú necesitas darle un propósito a tu vida y probablemente, y muy probablemente, en relación a todo esto que el Señor ya te está mostrando. No te esperes y no esperemos como de pronto, y yo sé que la mayoría de ustedes no sufre de eso, como de pronto esta parte de, ¿será que el Señor quisiera, debería yo hacer esto? Pues tú dale el propósito y empieza a ejecutar, ¿sí? Apégate a las promesas que el Señor ya te dio y empecemos a ejecutar. Si el Señor ya los vio que están sin trabajo y ya les dio am, un propósito a los que iban a la viña, si al día siguiente vuelven a la viña y vuelven a trabajar, y si al día siguiente también lo hacen, y si al día otra vez siguiente, y si al día siguiente, y si todos los días van a trabajar en la viña, pues no me pueden decir que son obreros de albañilería. ¿Me explico? Son labradores de viñas, les da un propósito a su vida, porque tienen la evidencia de que lo hacen todo el tiempo, ¿de acuerdo?
Si el Señor a ti ya te ha llamado a ser padre de familia, que busca al Señor, que desarrolla su palabra, que busca la fidelidad con el Señor, que busca que sus hijos y su esposa, su familia aprendan sobre esto, pues por supuesto, tienes la evidencia de que el Señor ya te llamó. No podemos decir que tenemos otra evidencia para hacer otra cosa. Entonces, con base en esto, desarrollemos propósitos de vida, proyectos de vida, porque justamente el Señor necesita obreros para su viña. El Señor sí quiere y busca obreros para trabajar con Él. El reino necesita esto. Con base en esto, desarrollemos esos propósitos. El Señor está esperando personas que disciernan esto. El Señor está esperando personas que decidan por esto. El Señor está esperando la voluntad, ¿de acuerdo? Que tú desarrolles con base en la evidencia que Él ya te dio para que te decidas en fidelidad con Él. Estamos llamados exactamente a ser discípulos. Estamos llamados a primero ser discípulos y también a ser discípulos. Ese es mi propósito. Ese es el propósito. Ya que tienes la evidencia, dale pues, dale. Necesitamos pensar en esto, caballeros, porque entonces nos pasa como, ay, ¿será que debería? Pues ya el Señor te lo mostró. Ya sabes que tu familia es prioridad, ya sabes que tu esposa es prioridad, ya sabes que tus hijos es prioridad. Y sí te va a costar, y te va a costar un montón, ¿sí? Te va a dejar en el suelo de verdad para poder estar delante del Señor. Necesitas muchas veces de verdad sacrificar un montón de lo que tú tienes, quieres o eres, pues, porque probablemente eso no va a favor de ese propósito que el Señor está llamándote a hacer. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Mira nada más esta personalidad. ¿Has escuchado personas? No, es que yo sí quisiera, mira, yo tengo muchas ganas de hacer eso, yo me encantaría, pero ¿sabes qué? Nadie me ha contratado. ¿Qué les dice esta personalidad? Mira, yo quisiera, de verdad, mira, yo por mí sí, pero no hay nadie que me diga, pues. Una vez teníamos a unos niños, eran hermanos, unos niños chiquillos aquí en la casa, y me acuerdo que sus papás se quejaban con nosotros, ¿no? Y decían, no, es que el menor, o el mayor, no me acuerdo cuál de los dos, el menor, el mayor, se porta bien mal en la escuela, y no le va bien mal. Y entonces le preguntábamos así como de jugando, ¿no? También, como, a ver, ¿tú por qué te portas mal? Y entonces dice, no, pues es que mi hermano me pierde de vista. O sea, le tiró la culpa al hermano de que su hermano se distraía y entonces él hacía lo que él quería en el día de, o sea, en la escuela, pues. Entonces nos dio mucha gracia y es una cosa que aún seguimos diciendo, de echarle la culpa a los demás de por qué hacemos las cosas o de por qué no hacemos las cosas, ¿no? Entonces este niño decía, yo hago las cosas mal, pues porque me pierden de vista. O sea, su problema es que yo me porte mal, no es el mío. Algo como esto es esto. Yo quisiera trabajar. Su problema es si no me contratan. Ahora déjame te digo, si quisieras en verdad trabajar, te portarías como los que están a las 6 de la mañana, ¿no? Pues te levantas temprano, te paras y esperas, buscas, ¿me explico? Pero estos tipos se salieron a las 5 de la tarde. O sea, estos tipos de verdad, ¿qué hicieron a las 6 de la mañana? No sé, pero cuando el padre salió a las 6, a las 9 y a las 12, estos tipos no estaban. Me explico, o sea que a las 6, a las 9 y a las 12 y a las 3 todavía, estos tipos no sé si seguían dormidos, no sé si seguían en el alcohol, no sé dónde, no sabemos dónde estaban, pero lo que sí sabemos es que estaban sin ser contratados. No es como que, trabajaron una parte del día allá y luego se vinieron para acá. No, 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 no. Estos tipos se sordearon del trabajo y sacaron la excusa de, uy, es que nadie nos ha contratado, uy, es que nadie nos invitó, uy, es que nadie nos dijo. Bueno, y le contesta. Él les dijo, también vosotros, dice, id a la viña y recibiréis lo que sea justo. Yo no sé ustedes, pero el padre de familia podemos notar que sigue manteniendo una línea muy buena y en esta línea no rechaza a nadie. Incluso hasta el que estaba en el chupe hasta tarde y llegó tarde a la trabajada, el padre de familia
sigue recibiéndolo, sigue contratándolo, sigue repartiendo, sigue siendo justo, sigue siendo empático, sigue buscando repartir, buscar provisión y demás, sigue haciéndolo. Punto. El padre de familia mantiene un montón esta fuerza, ¿no? Y llega el versículo 8 y dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, ¿de acuerdo? Llega el ocaso, ¿sale? Que prácticamente empieza a las 6 de la tarde el ocaso, ¿sale? Se empieza a hacer de noche. Los últimos habían sido contratados a las 5, pues llegaron 5 y media, los que llegaban a la viña, ya a las 6, 6 y media, ya se acabó, trabajaron nomás una hora. Y esto hace referencia muchísimo a lo que les decía de las edades, ¿de acuerdo? Los que llegaron temprano al servicio del Señor, los que llegaron un poco más intermediamente, el tema de su edad, los que llegaron ya en el ocaso de su vida, ¿de acuerdo? Y se presentan y llega la noche y la noche prácticamente es lo que podríamos pensar también como la muerte. Es decir, llega el momento del ajuste de cuentas, ¿sale? Donde pues llega la muerte, se acaba esta vida terrenal y prácticamente nos presentamos delante del Señor. Y el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. ¿Cuánto es el jornal? Un denario. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Lo que equivale a un día de trabajo. Salario de un día de trabajo. Comenzando desde los postreros, ¿de acuerdo? Desde los últimos hasta los primeros. Imagínate la lección de los primeros. Aquí el Señor no fue implícito, fue explícito y que lo vean, así como, a ver, quiero que vean los primeros, que le pago primero lo mismo a los últimos. Porque pude haber hecho esto. Ah, bueno, le pago a los primeros y muchas veces como personas hacemos eso. Déjame primero se lo doy o se lo doy antes con tal de que no vean los que no quiero que lo vean, ¿no? Y este padre de familia no hizo eso. Este padre de familia fue explícito y dijo, no, 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 que vean. Por eso primero págales a los últimos que llegaron y después a los primeros. Págales. Y dice que les empezó a pagar y en el versículo número 9, perdón, dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿En qué discípulo piensan cuando leen este versículo? Pensaron que habían de recibir más hasta ahí. ¿Qué discípulo le viene a la mente cuando vemos esto como que pensaba que debía recibir más? Pedro otra vez. Pedro fue el que dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues recibiremos? Ándale, ya. Con razón está haciendo estas parábolas, porque personajes como Pedro, que se levantarían para reclamar, pues por supuesto les necesitan escuchar estas lecciones. Y entonces le dicen, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y dice el versículo 11, y al recibirlo, murmuraban, y encierren esa palabra, murmuraban contra el padre de familia. ¿Sí? Murmurar, órale, hablar, pensar mal, intentar cómo hacer estas asociaciones, pues. Y le dice, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y aquí está de verdad el cobre, aquí está el verdadero cobre. Escuchen esto. Pregunta para ustedes a ver si van siguiendo. ¿El conflicto es que les haya pagado un denario a todos? No, el conflicto es que le pegó en el ego a esta persona. Ni siquiera tanto es la codicia, mi estimado Luis. ¿Sabes cuál es el conflicto? Y ahí lo dice. Los has hecho iguales a nosotros. Escucha esto que estamos diciendo. Los comparaste con nosotros. A ver cuando les digo esta frase en qué empiezan a pensar. Ah, ¿los quieres comparar conmigo? O sea, ¿crees que valemos lo mismo? O sea, para ti valemos lo mismo. Yo me cansé, fui en el sol, en la carga, las horas, vine, me apuré, me desperté temprano, no me emborraché, llegué a tu casa, bueno, a tu viña, te serví, lo hice. ¿Y lo haces a él igual que a mí? No sé si lo logras notar,
pero de pronto tiene como que esta sensación como de drama en su voz, esta sensación como dramática que de verdad nos debería llevar a pensar en si realmente un hombre masculino hace esto. Un hombre masculino dirigido por el Señor tiene como de pronto estas cualidades de fijarse en esto. Ojo, ni siquiera es un tema salarial, es un tema mucho más relacionado con la parte de la personalidad. Aquí te das cuenta de lo que Pedro estaba careciendo. Ah, claro que sí, ya analizamos a Pedro. El conflicto no era el salario, el conflicto era que le pegaron en el ego. Y esta persona, con su inteligencia emocional, no le dio y empezó a murmurar. ¿Tú crees que un hombre dirigido por el Señor, al servicio del Señor, debería murmurar? O sea, va acorde murmurar, hablar, reclamar, pero no reclamar por el beneficio, reclamar porque me comparaste con otros. Esta comparación me molesta, esta comparación no me gusta. ¿Tú crees que eso es propio de alguien que trabaja en la viña del Señor? Por supuesto que no, absolutamente no. Cómo en el reino existen personas que están dentro del reino y son regularmente personas que tienen mucho tiempo trabajando para el Señor y que de pronto considerarían que por esforzarse, por llegar temprano, por trabajar bajo el sol, por de pronto vivirla difícil, de pronto deberían ser considerados más dignos. Escucha esto, como que de pronto un poco más dignos por lo que lograron. Esta parte es fuerte, ¿se dan cuenta? Esta parte es fuerte porque nos habla acerca de la personalidad que de pronto se inmiscuye y se asocia de pronto en el reino. ¿Sí? De pronto hay personalidades como estas que se meten en el reino y la verdad es que es algo bien complicado de entender porque te das cuenta que no se trata del pago o del beneficio, porque lo que estamos diciendo es que el Señor te sostenga. El denario es que el Señor te sustente, que el Señor te dé lo que necesitas, cada día su propio afán. Punto, está bien. Si el Señor te lo dio, te pagó. Si el Señor te lo dio, es ya un galardón. Si el Señor te lo dio, ya es un don, pues. Y si a todos se los dio, pero lo que a ti te molesta es que te comparó, brother, estás bien lejos, de verdad, estás bien lejos de poder tener una mente como el Mesías. Estás medio complicado por allá, ¿sí? El tema acá es que, fíjense lo que va a hacer. Vengan conmigo, por favor. En el versículo número 12, dice, soportando la carga y todo ese tema, y le dice el versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Lo que hace el padre de familia es que se apega y apela al contrato que habían ejercido al principio. El contrato que habían ejercido al principio sencillamente fue, ve y te voy a dar un denario, ¿sí? A los otros ya no dice cuánto les iba a dar. De hecho, solo les dijo, te daré lo que es justo. ¿Se acuerdan que les dijo nada más y se les pedí que lo subrayaran? Esta parte de lo que es justo necesitamos analizarla nada más un poquito más, ¿sí? Porque si hablamos de justicia y hablamos que les da un denario, ¿de acuerdo? Es para que te des cuenta de verdad del precioso amor y cariño que el padre de familia tiene. Ven conmigo por favor a Romanos 3, es de las pocas citas que vamos a estar revisando ahorita, ¿de acuerdo? En esta sesión. En Romanos capítulo 3 aparece algo interesantísimo que de verdad a mí de verdad necesito poder recordarlo todo el tiempo. Romanos prácticamente nos da una tesis de lo que de lo que pasó y de la importancia de de la importancia de considerar nuestra naturaleza. Y dice Romanos capítulo 3 voy a leer a partir del versículo 4, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios y atención, porque lo que estamos hablando es sobre lo que es justo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por
mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, hombre, de ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Punto. Todos están bajo pecado. Y dice, como está escrito, ¿de acuerdo? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, y encierran la palabra todos ahí en Romanos, se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice este versículo. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Otra vez, lo que es justo, juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justificación del Señor, testificada por la ley y los profetas. La justicia, perdón, de Dios por medio de la fe de Yeshua, la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y está lo que es justo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o satisfacción por medio de la fe dice, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ah, ya estoy entendiendo a lo que se refiere el tema de les daré lo que es justo. Ok, ok, vamos bien. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Voy a leer hasta ahí. ¿Qué nos dice todo esto entonces, caballeros? ¿Qué es lo justo si estamos hablando de todo el veredicto, que todos son culpables y que todos pecaron y que todos se desviaron? Lo justo que sería, si leo un poquito más para adelante y me voy a Romanos versículo número 6, capítulo número 6, perdón, versículo 23, me dice que es lo justo. ¿Qué era lo justo? Por hablar de justo es esto, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo justo? La verdad, lo neto, ¿qué es lo justo? Muerte. Eso es lo justo, ¿sí? Pero cuando hablamos de justificación, la dádiva es vida. Ojo, Eso es, esa es la base de esto. Y hoy quiero que lo entiendas de esta parte y que lo asociemos muy bien. Regresemos por favor a Mateo. Les dice, le voy a dar lo que es justo. ¿A quién les dijo eso? En en Mateo capítulo 20, ¿de acuerdo? Les dijo en el versículo 4 a los que se despertaron a las 9, a los que se despertaron a las 12, a las 3 y a los que se despertaron a las 5 de la tarde, les dijo prácticamente, les voy a dar lo que es justo. A los primeros sí les ofreció el denario. ¿Sí? Y sí es cierto, lo justo, hablando terrenalmente, era darles por lo mínimo de un denario y para abajo, pues. Pero si hablamos en el reino, lo justo que es, lo justo es muerte, rey. O sea, lo justo es muerte. Ahora, que te dé un denario, que te dé medio denario, no te pases, brother. Eso es una dádiva, mano. Eso es así, mira, caramba, tiempo extra, es una cosa que dices tú, brother, con que no me mates, mano, con que no me condenes. Ahora, si no me condenas y además me das para vivir, brother, no te pases. O sea, lo último que puedo hacer, lo último que podría hacer es ponerme a murmurar, brother, contigo. Por eso en el video que les mandaba ayer para invitarlos, les decía, vamos a ver qué tanto se asocia el drama con el reino. Porque cuando entiendes esto, yo no sé tú, pero el drama, ¡pum!, cesa. El drama cesa porque cesa. Pero el que no lo entiende,
todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está murmurando, todo el tiempo está pidiendo más, todo el tiempo está buscando más, todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está en este estado como de reclamo con el Señor, porque, ay Señor, ¿cómo puede ser que tú? Pero no te das cuenta que si hablamos de justo, era tu muerte, mano. Era morir, brother. Y si no estás muerto, y si el Señor te concedió un día más, es un re milagro. Y si aún de eso abres tu alacena y tienes llena de alimento, es una gran dádiva. Y si además de eso te despiertas con una mujer a la que puedes amar, de la que puedes aprender, y que además el Señor puede provocar que te ame y te honre y te dé riquezas, brother, estás en la gloria. Y si además de eso tienes unos hijos que te aman y te traen más honor a casa, o pueden traerte más honor a casa, brother, es una joya, es un tesoro, mano. Tú merecías la muerte, merecíamos la muerte y el Señor te llamó a su viña, te salvó del ocio, te sacó justamente de toda esa tendencia que te llevaba a la muerte. Claramente que en nuestras palabras debería haber solo gratitud. Claramente que nuestras palabras deberían de estar llenas de solo gratitud, pero no, tenemos a estas personas pues, que se la pasan murmurando. No era el dinero, era el ego lo que les decía ahorita, de hacerlos iguales. Lo que les dije era es que trabajaban en el sol, los otros llegaron a trabajar ya en lo fresco, ya del atardecer, ya cuando está bajando el calor. Una hora de trabajo, mira, está facilísimo. Y pues sí, a lo mejor te vas a enojar cuando veas que otro, a lo mejor tarda menos en entenderlo, lo capta mejor, su familia lo entiende más rápido, a lo mejor su trabajo es más efectivo en el reino. Pero bueno, al final de cuentas, que el Señor te haya dado lo necesario para ese día, prácticamente es un gran favor. Lo que les decía hace un momentito es que las personas que creen que sufren más, bueno, la verdad es que tendemos a pensar, no todos, pero tendemos a pensar que sufrimos más que otros, que la pasamos más difícil que otros, que por lo que vemos de pronto es como, no, no, es que esa persona sí sirve al Señor y todo, pero pues tiene muchas comodidades también. Y creemos que somos un poco más mártires que los demás y que el Señor nos da menos que a los demás. Y esta idea, fíjate nada más lo que te voy a decir, esta idea como de puritano, hace incluso que juzguemos a los demás. Sí, como, no, hombre, ¿por qué? Porque el Señor como que debería darte una zarandeada y empezamos a pensar que la persona necesita como que de pronto tener menos o de pronto es como que el Señor le castigue un poquito. Entonces de pronto nos ponemos de puritanos pues que si estábamos pensando en esta parte de, bueno, Señor, yo le sirvo, obedezco, me humillo, aprendo, y lo que el Señor me mande, si es sufrimiento, sufrimiento. Pero de puritano a fariseo hay un solo paso. Entonces imagínate utilizar como esa dificultad para empezar a juzgar a las personas. Yo conozco a una persona que justo hacía eso y que decía tú, pues, oye, porque te vanaglorías de incluso de la dificultad que el Señor te ha puesto y ahora juzgas a las personas con base en eso. Entonces, de verdad que no nos prestemos para eso jamás. Y le contesta el Mesías, bueno, el Mesías no le contesta al padre de familia y le dice, amigo, no te hago agravio. O sea, imagínate que tiene un tipo murmurándole en la oreja y todavía el padre de familia le dice con toda mansedumbre, con toda paciencia, con una empatía brutal y sobre todo con una asertividad bien bonita, le dice, amigo, no te hago agravio, no te estoy avergonzando, no te estoy lastimando, no estoy teniendo nada contra ti. Amigo, no te hago agravio. Todavía le llama amigo, todavía que murmuró contra él y que puso un grupito prácticamente a su contra, y dice, no te hago agravio, ¿sí? ¿No conveniste conmigo en un denario? Ahí está. En lo que sea que el Señor nos dé, ni nos quita, ni nos daña, ¿de acuerdo? No daña a nadie. Lo que hace con otros tampoco nos quita a nosotros. Pero fíjate cómo es esta parte que es fuertísima. Cuando llega esta actitud, de verdad es doblemente mal. Porque hacemos pensar, nos hace pensar mal de Dios y nos hace desear mal contra nuestro prójimo. O sea, los dos mandamientos más importantes, prácticamente los quebrantamos por andar teniendo sus pensamientos.
Mal, murmuración contra el padre de familia, que es el Señor. Y segundo, contra el prójimo, que se supone deberías amarlo. Y quieres verlo, ay, no, ¿cómo? No, no deberías de darle tanto. Pero no te das cuenta que lo que a ti, lo que el Señor te dio, no daña a nadie. O sea, no le quita a nadie, pues. ¿Por qué te enojas porque el Señor haga algo con lo que Él tiene? Pues, con lo que es suyo, pues. Dice, no te haga agravio y como lo que te decía ahorita, prácticamente apeló al contrato. ¿No conviniste conmigo en un denario? Y le dice otra vez, miren la voz asertiva. Toma lo que es tuyo y vete. Atención, porque cuando le dice toma lo que es tuyo, hace referencia a te lo concedí. Era mío y ahora te lo di. Vete. Ya no hace referencia, ya no vas a estar aquí en la viña, pues. Toma lo que es tuyo y vete. Dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y todavía le dice, o sea, todavía el padre de familia se lo hace entender otra vez. Como a ti. Dice el versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Le habló de lo tuyo y ahora le dijo de lo mío. Dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Le dice, era mío, esto es mío y yo puedo hacer con él lo que quiera. Y le pregunta, ¿o tienes tu envidia porque yo sea bueno? Lo que te decía justamente esto. Tienes tu envidia. Ah, ya. Pero envidia de él no. El conflicto, escucha esto que te voy a decir, el conflicto no era con el prójimo. El conflicto era cómo al padre de familia se le ocurrió compararme con este perro. ¿Cómo se le ocurrió compararme con este que llegó tarde? ¿Se dan cuenta dónde está el conflicto, no? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿A quién creen que le está queriendo dedicar estas palabras de la envidia? Otra vez, ¿quién lo está escuchando a Jesús en esto? Pedro, nuestro querido Pedro, ¿de acuerdo? En el capítulo anterior, cuando aparece el tema del joven rico, ¿de acuerdo? Y que hace referencia de que muy pocos se van a salvar, ¿sale? Y que dice que pues, prácticamente ah, le dice que, pues, ¿quién podrá ser salvo? Y dice, pues, Jesús les contesta, Yeshua les contesta, pues para los hombres es imposible el tema de la salvación, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dice, pues nosotros dejamos todo y te hemos seguido. Dice, ¿qué pues tendremos? Otra vez, ¿qué pues tendremos? ¿Sí? Y entonces, ¿qué le contesta en el versículo 15? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? No olvidar, y aquí viene la parte con la que quiero empezar a cerrar. Atención, por favor. No olvidar que el joven rico que se le acercó a Yeshua, dice que Yeshua le amó y tuvo compasión de él. Escucha esto que te voy a decir para ver si lo logras asociar. Pedro estuvo viendo toda esta escena y dice que el joven rico halló gracia delante de los ojos del Mesías y que el Mesías le amó. Literalmente dice, versículo número, dice, en esta versión no va a aparecer en Mateo, ¿de acuerdo? Pero en Marcos 10 y en Lucas 18, en las dos que hacen referencia a esto mismo, dice que Jesús le amó a este joven rico, que tuvo compasión de él y se compadeció de él y de verdad este joven halló gracia delante de los ojos del Señor. ¿Quién vio esto? Pedro. Pedro vio que Jesús podía amar a alguien más, que no fuera él. A ver si asocias con lo que te voy a decir. Pedro se dio cuenta que Jesús podría amar a alguien más y compadecerse de él, instruir a alguien más que no fuera él. Por eso le pregunta esto, ¿o tienes tu envidia de porque yo soy bueno? Ojo, en relación a la parábola. Pero esto es, te lo digo a ti, Juan, para que lo entienda Pedro. ¿Me entienden, verdad que sí? Entonces lo que está pasando es que Jesús está leccionando a Pedro con esta parábola y le está diciendo, ¿o tienes tu envidia de que yo ame a alguien más? Si al final de cuentas yo con lo mío le dice, no me es lícito hacer lo que yo quiera. Ándale, no manches. Pedro estaba teniendo una gran lección.
una gran confrontación con esto y le está diciendo, ¿acaso tienes un conflicto porque yo amo y me compadezca de alguien más? Si es así, estamos en un conflicto. Pedro, yo te invité a mi viña, pero tú estás criticando a la otra gente que quiero invitar a la viña. Yo decido a quién invito y a quién no invito. Sí, es mi amor, es mis recursos, mis beneficios, es mi bondad, pues. Y le dice el 16, mantenerte así, atención, mantenerte así, de los primeros que llamé, mira, te podría contar como entre los últimos, los postreros. De los primeros que llamé que no desarrollaron ese entendimiento, esa empatía, esa responsabilidad, esa bondad para con los demás, van a irse hasta el final de la fila, hasta el final de valor. Su valor habrá de ser contado entre los últimos, estará al final del ranking, pues. Para los que llamé al final, que sabían que la tenían todas de perder y que se sentían con una culpa brutal, y que saben que pueden ser salvos al final de la vida o al final del proceso, y al final lo rescaté, créeme, van a ser muchísimo más sinceros para amar de aquella persona que se creía merecedor de todos los beneficios. Ese merecedor, la verdad es que ni siquiera lo hace por amor, lo hace porque lo ha tomado como un oficio que cree que merece todo eso. Sin embargo, el que creía que no merecía nada porque al final nunca prestó atención y yo le llame, bueno, probablemente va a ser más genuino ese deseo de amar, porque conoció que al final, a pesar de su perdición, fue rescatado. Por lo tanto, muchos pueden ser llamados, mas pocos escogidos. Otra vez la lección para Pedro. Ojo, Pedro, cuidado, porque pudiste haber sido llamado, pero puedes no ser escogido por esta actitud que te estás cargando, esta actitud de no compararte con los demás. Pedro tenía un tema con el dinero también, porque el joven era rico, al que Mesías habló era un joven rico. Y cuando Pedro ve eso dice, o sea, de pronto es por el dinero, o sea, nos estás comparando, yo dejé todo, ¿ah? Yo dejé a mi esposa, a mi suegra, dejé absolutamente todo, ¿qué me va a tocar? Y este tipo que no quiso dejar nada, ¿a poco lo vas a tratar igual que yo? Pues sería el que llega más tarde. Nadie nos dice que el joven rico que no quiso trabajar, bueno, que no quiso acercarse en Mateo 19, haya sido que después de la muerte del Mesías se haya acercado y quizá vendió todo y empezó a obedecer. No, no sabemos qué hizo es. Quizás los obreros que llegaron a las 5, a las 12 o a las 3 fueron obreros que a lo mejor al principio no quisieron ir a la viña. A lo mejor ya estaban despiertos, pero cuando vieron al padre de familia, se sordearon y no quisieron ir. No sabemos en qué momento el Señor va a querer hacer esto. Una ocasión alguien me dijo, Ezequiel, deja de frustrarte porque las personas no quieran obedecer después de lo que tú les enseñas. A lo mejor el Señor aún no los quiere, aún no les quiere revelar todo esto. Deja de preocuparte por eso. Tú enseña la palabra. Y ahora de verdad lo veo de esa forma y digo, claro. ¿Y qué pasa si llegan tarde y el Señor los trata igual que a mí? Bendito el Señor, amén, glorificado el Rey. ¿Qué pasa si después yo de tanto obedecer al Señor y obedecer al Señor y obedecer al Señor y ellos una ocasión y el Señor los utiliza grandemente, pues bendito el Señor, pues no podemos tener este drama en el reino. Y aquí viene la pregunta que te quiero hacer. Si pudieras elegir como quien quisiera ser, así bien de marketing. Levante la mano los que quieren ser como esos obreros dramáticos, esos obreros quejumbrosos, murmuradores, o que quisiera ser como el padre de familia. ¿Por qué? Porque el mayordomo que había elegido por allá, al final también era un trabajador. Pero es cierto que el mayordomo tiene las cualidades muy parecidas al padre de familia o el dueño, porque por eso es mayordomo. Entonces tú y yo estamos llamados como empleados del Señor, si lo vemos de esa forma, a parecernos al Señor. Entonces aquí viene la parte que más te debe interesar con todo esto, porque tienes el ejemplo de Pedro, que también era medio murmurador y quejumbrosito, ¿de acuerdo? Pero el padre de familia era padre, esposo, por supuesto, masculino, responsable, empático, además era empresario porque daba trabajo, justo,
inteligente emocionalmente, ni se enganchó con este tipo, ¿ah? Para nada. Era buen comunicador. ¿Qué le dijo? Un denario, punto. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Vete con lo tuyo, punto. O sea, era muy bueno para comunicar. Además era sabio, discernía en esta cualidad que tenía esta persona, era paciente, era asertivo en su comunicación, dignificaba a los que habían incluso estado perdiendo todo el tiempo, todo el día, perdón, no dramático. El padre de familia no es dramático, ¿sí? Era manso, un buen líder, ¿de acuerdo? Y buscaba siempre el bien. Busca siempre el bien. Busca dar, además. Busca dar, busca repartir. Sin embargo, los empleados no buscan dar, buscan recibir. Y para los que ya han leído el libro del Jardín de la Paz, que lo estamos leyendo, vamos en el capítulo 3, ¿qué es la cualidad de buscar recibir? Es una cualidad femenina, ¿sí? El desear recibir es una cualidad femenina, ¿sí? El no me compares, ese de no me compares, ¿quién lo dice más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Se fijan? Entonces el tipo este decía, no me compares con estos. De pronto tenía cualidades femeninas, ¿sí? Entonces por lo tanto tienes que los empleados de pronto buscan recibir en lugar de dar. Buscan ser atendidos en lugar de atender. Además, son atenidos a que alguien me dé trabajo. Buscan ser dirigidos por alguien. Su iniciativa es muy bajita, ¿sí? De pronto son contenciosos, murmuradores y emocionalmente sin inteligencia. Son emocionales y dramáticos. De pronto son medio celosos, sin atención a lo que está hablando el padre de familia. Son evasivos de responsabilidad. Estos obreros se comparan, ¿de acuerdo? Les literalmente dejan que sus heridas hablen en lugar de sanarlas. Siguen teniendo ahí su herida de rechazo, su herida de abandono, y dejan que sus heridas hablen por ellos. Y no solo eso, sino que también estos obreros son ególatras y tienen una falsa dignidad. Solo hay de dos: ser obreros en la viña que quieren ser como el padre de familia, o ser obreros como estos falsos obreros asalariados que quieren trabajar en la viña. Tú tienes un pedazo de esa viña en casa. ¿Cómo te comportas? ¿Como un padre de familia, la parábola, o como estos obreros dramáticos? Ese pedazo de parcela, ese pedazo de viña, es en donde puedes implementar el reino. Es por eso que el reino es semejante a esta parábola.